Buenas tardes a todos. Mi nombre es Stefan Parmentier y vengo aquí de la Universidad de Lovaina. Y en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento muy sincero a los organizadores de este evento y en particular a la doctora Patricia Morales por su invitación tan amable a compartir algunas reflexiones sobre el tema de la dignidad y los derechos humanos. Yo soy jurista y sociólogo de formación y en esa capacidad voy a hablar desde una perspectiva sociojurídica. Específicamente me gustaría plantear dos tesis muy cortas y espero que puedan enriquecer un poquito el debate ulterior. Intentaré hacer ese ejercicio en castellano, aunque mi conocimiento de la lengua de Cervantes esté lejos de ser perfecto. Pero vamos a intentar. La primera tesis se refiere a la génesis de los derechos humanos y plantea que históricamente los derechos humanos no se han desarrollado a través del tema ni del principio de la dignidad humana, sino a través de los intereses políticos y económicos de grupos particulares. Es la primera tesis y voy a desarrollar un poquito. Tomemos la época, por ejemplo, de las revoluciones francesa y americana en el siglo XVIII. Los pensadores y los autores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia no lograron, en mi idea, no lograron en primer lugar una fundamentación filosófica para los derechos humanos, pero ellos han querido establecer un nuevo orden político y económico que han podido dar más espacio a la tercera clase. La tercera clase es decir, la clase de los ciudadanos franceses al lado de la clase feudal y la clase religiosa del Ancien Régime. Además, podemos argumentar sin esfuerzo que el concepto de ciudadano en esa época era un concepto verdaderamente burgués, es decir, un concepto reducido, porque en la práctica no incluía las clases iletradas, los pobres, las mujeres, los niños, etc. Entonces, un concepto burgués de la dignidad. La misma racionalidad, me parece, puede ser identificada en el caso de la Revolución Americana de fines de los años 70 del siglo XVIII. En nuestros días no es un secreto ni una base de desacuerdo que algunos autores de la Declaración Americana de Independencia, a través de ella, querían de nuevo apropiarse de más poderes frente a la madre patria en Inglaterra. Y ellos mismos eran propietarios de esclavos en sus fincas, ellos mismos. Tampoco se puede refutar el hecho que esa interpretación de los derechos humanos no es compatible, me parece, con el concepto de dignidad, de la dignidad humana, por lo menos el concepto que queremos desarrollar en nuestros días. Entonces, no es antes el fin de la Segunda Guerra Mundial que los derechos humanos han empezado a fundirse con ese concepto de la dignidad y solamente paso a paso, lentamente y no sin problemas. Es la primera tesis. Históricamente, el concepto de la dignidad es un poco marginalizado en el desarrollo de los derechos humanos. Esos problemas me conducen al segundo planteamiento, y es que la dignidad humana es un concepto noble, muy noble, pero también muy difícil de concretar.
Lo que es digno para una persona no lo es necesariamente para la otra. Lo que constituye la dignidad para un país o una cultura no lo es sin esfuerzo para el otro o la otra. Es decir, que el concepto de la dignidad humana me parece como una construcción social par excellence, como se dice en francés, par excellence, que muestra una similitud muy fuerte con el concepto de jus naturalis o el derecho natural en el marco jurídico. Eso naturalmente no significa que el concepto de dignidad humana, tal como el de jus naturalis, sean conceptos sin valor. Por el contrario, son conceptos con un contenido que cambia necesariamente y permanentemente según el contexto. Porque ese contexto es social, es económico, es político, es cultural. Y la interpretación de lo que es digno para servir como base de los derechos humanos tiene que incluir esa multitud de sentidos y esa multitud de significados. Por ejemplo, tomamos dos ejemplos. Algunos países creen que la libertad total de expresión y de comportamiento, hasta el insulto de símbolos religiosos, constituye la última prueba de la dignidad humana, igual para todos. Por el contrario, sabemos que otros países y otras culturas defienden que la dignidad requiere un respeto ante los valores culturales y religiosos de la mayoría de la población, y esos países están de acuerdo en limitar esa libertad de expresión en nombre de la misma dignidad, del mismo concepto de la dignidad. Entonces logramos un problema aquí de definir exactamente lo que es dignidad en un contexto intercultural. Otro ejemplo, una decisión política, por ejemplo, de empezar una guerra interna o una intervención militar externa para destituir a un dictador, puede fundarse en el argumento de defender la dignidad, de nuevo, la dignidad de un país, la dignidad de sus habitantes, la dignidad del Estado de Derecho, pero en la misma manera me parece que la dignidad puede ser reducida, a veces destrozada, a través de la manera de conducir operaciones militares en una situación post-totalitaria.